¿Usted vio cuánta gente de la televisión se sienta así como voy a hacer yo ahora? ¿Cómo? Con las manos Sí, detrás con de la las cabeza. manos entrelazadas detrás de la nuca y los brazos... los codos abiertos. Los codos abiertos. Sí. Así es. Como sosteniéndose la cabeza. Y meditando. Bueno, a mí me parece que... Sí. Está así como diciendo, no sos nada. Lo ningunea. Sí, El tipo que le habla así. es un poco antipático. La postura así. La postura esa, así, de levantar. Bueno, discúlpeme. Tal lo prometido, hablaremos de sujetos que se sientan con las manos entrelazadas detrás de la nuca y abren los codos. O no, mejor, sobre el error de Max von Pettenkofer. Digamos que se trataba de un científico alemán que una vez se equivocó. Y este error lo amargó profundamente y lo volvió loco. Von Pettenkofer era bávaro, había nacido en Múnich en 1818. Lo crió un tío que era boticario de la corona. Este tío lo fajaba con regularidad. Max huyó de su lado y más tarde entró en una compañía de cómicos. Fue actor bastante famoso. Se había acortado el apellido al principio y al final, de modo que se hacía llamar Tenkopf. Llegó a actuar para el rey de Prusia, Federico Guillermo IV, pero no le duró mucho su pasión por el teatro. Volvió a Múnich, estudió medicina y química y fue famoso por algunos descubrimientos. Curiosamente volvió a sorprender al rey de Prusia, pero esta vez en otros asuntos. Pettenkofer consiguió fabricar un cristal púrpura que el rey buscaba desde hacía tiempo y también logró una mayor combustión del gas que se llamaba de madera, gas de madera, con lo que este gas producía una mayor luminosidad. Con esta sustancia se iluminaron las primeras estaciones de ferrocarril del reino. Después se ganó el favor total de Guillermo, Federico Guillermo, cuando le solucionó el siguiente problema. Parece que el rey decía que vivía demasiado seco, tan seco que la saliva se había ausentado de su cuerpo, lo que le producía terribles problemas con la correspondencia. Pettenkofer investigó entonces el lugar, ¿no? Las habitaciones, las galerías, las chimeneas. Descubrió que este palacio tenía unos defectos de construcción, que no aburriré a ustedes señalándolos, que había en él cambios violentos de temperatura y a él le pareció que eso le secaba la saliva a Guillermo Federico IV. Mejor, a Federico Guillermo IV. El caso es que Pettenkofer hizo unas refacciones, qué sé yo, y el rey milagrosamente volvió a tener saliva. El día que escupió, se puso tan contento que le dio medallas a Pettenkofer e incluso lo nombró investigador de cámara. Y es una investigación más íntima probablemente. En el año 1854 apareció una epidemia de cólera en Múnich. Y Pettenkofer se enfermó, pero pudo curarse. Se había casado con una muchacha llamada Elena, tuvieron una hija, Ana, que también se enfermó y también se curó. Solamente murió la criada de la casa, paz descanse. Digo todo esto para introducir a Pettenkofer investigando las causas de la enfermedad del cólera. El tipo dijo, voy a investigar las causas de la enfermedad del cólera, así como refaccioné el palacio de Federico Guillermo IV. Entonces recorrió todos los barrios de la ciudad, los hospitales, las casas pobres, observó camas, clasificó ropa, observó también el suelo sobre el cual se levantaban las viviendas y escribió un informe en el cual revelaba que el cólera no se transmitía ni por la ropa, ni por el contacto de hombre a hombre, ni por el agua. Aseguró que los gérmenes se desarrollaban en suelos sucios, porosos o húmedos. Y llegó a decir que el cultivo del bacilo del cólera fuera del suelo no perjudicaba a nadie. Tenía que entrar en contacto de suelos húmedos y putrefactos
para que se detonara toda la virulencia de este repugnante batracio. Con ese informe, Pettenkofer decía que en tanto el cólera no contagiaba, debían suspenderse por inútiles las cuarentenas o el encierro de los enfermos, porque te contagiabas solamente por el suelo podrido, te contagiabas. Y al mismo tiempo dijo que convenía revisar las calles, limpiar los suelos, y el rey le hizo caso. Y Pettenkofer se convirtió en el higienista del reino. El propio Bismarck, el canciller de hierro, le otorgó ese título. Bueno, el hombre desarrolló entonces unos trabajos de ingeniería para curar suelos, diseñó cloacas que desembocaban todas en el río Ízar, se tuvo que pelear con todos los basureros que desde hacía siglos transportaban los desperdicios y lo tiraban en unos terrenos. Bueno, Pettenkofer decía que había que tirarlos al río, porque el río se purificaba a sí mismo a causa de la corriente. Dicen que Múnich se convirtió en la ciudad más limpia de Europa. Ahora, había un prusiano que se opuso a von Pettenkofer y lo destruyó. Y este era Robert Koch, que por entonces había descubierto el bacilo de la tuberculosis y era más famoso que nadie. Imagínense, la mejor forma de hacerse famoso es descubriendo el bacilo de la tuberculosis. Koch había estado en la India, donde el cólera hacía desastres. Había investigado las fuentes de agua de Calcuta y llegó a la conclusión de que nada tenía que ver el suelo con la propagación de la enfermedad, es decir, la conclusión opuesta a la de von Pettenkofer. El cólera, decía Koch a los gritos, se difundía en el agua por más limpia y potable que pareciera, solo con la llegada mínima de desperdicios humanos. Disculpen ustedes si están comiendo. Si llegaban desperdicios humanos a las corrientes, enseguida, o mejor dicho, podía sobrevenir la epidemia. También el contacto bucal con el sudor de una víctima podía transmitir la enfermedad. No sé si me interpretan lo que les quiero significar. Y hubo un fuerte debate en Berlín entre Koch y von Pettenkofer. Y Pettenkofer no convenció a nadie. Hablaba, qué sé yo. Se volvió entonces, ganó Koch el debate. Y entonces el tipo se volvió enojado a su laboratorio de Múnich, que se llamaba el Palacio de las Hipótesis. Hermoso. Y empezó a investigar para jorobar a Koch. Ya se presidente va a ver que yo tengo razón. Cultivó cólera en tierra para demostrar que allí se multiplicaban, se alteraban y que el viento esparcía los esporos. Error. Un ayudante le dijo que los bacilos se absorbían y destruían por el suelo, que era justamente lo contrario de lo que decía él. Y el ayudante siguió diciendo que nunca se difundían en el polvo. No, Pettenkofer quedó un poco atormentado. A los pocos días en Hamburgo, donde él había diseñado un sistema de alcantarillas, apareció el cólera. La gente empezó a seguir las reglas no de Pettenkofer, sino de Koch. Y, bueno, bebían agua hervida, se lavaban las manos, pero este Pettenkofer no se convenció. Para demostrar que los bacilos tenían que estar en el suelo para producir el cólera, hizo algo increíble. Se hizo enviar desde Berlín un cultivo de laboratorio reproducido fuera del suelo. Y lo metió en agua y se lo tomó, para demostrar que de esa forma, si no estaba en el suelo, uno no se contagiaba el cólera. Por un breve tiempo creyó que había triunfado. Koch y sus ayudantes quedaron impresionados porque no le agarraba el cólera al tipo. Entonces tenían miedo de que cayera toda la teoría bacteriana que habían elaborado. Pero tiempo después, Pettenkofer enfermó de cólera y Koch demostró que tenía razón. Pero, sin embargo, hay que decir que von Pettenkofer no murió de cólera, porque apenas 2 horas después de reconocer su diagnóstico, se pegó un tiro. Tenía 83 años de edad y una vida por delante. ¿Qué debe enseñarnos esta historia? Pues no lo sé, no hay obligación de que una historia enseñe algo, pero en esta radio sí. Me dijeron, te cuenta historias que enseñan algo.
Bueno, lo primero que enseña es que el cólera sí se transmite por el agua. Pero si uno es más exigente respecto de las enseñanzas, podría ser una enseñanza tal que dijera, conviene mantener cierta humildad en nuestras convicciones, o si no, expresarlo así. Es preferible mantener una prudencia en las convicciones, cosa de no tener que andar pegándose un tiro. Bueno, todo esto lo redactó la dirección de la radio. Claro, Tiene un afán didáctico. El departamento de moraleja. El departamento de moraleja, exactamente. Que queda un poco más allá de la oficina de hipótesis. Dependiente del Ministerio de Vaya a saber. Sí, sí. Hemos ido a la discoteca, le explicamos toda esta historia a este hombre. Qué triste la historia. Es una historia muy triste. Dijo que a él le había pasado algo muy parecido, pero distinto. Que había discutido con un cuñado y que al final tenía razón él. El cuñado. No, él. Por eso era distinto. Sí, y me estuvo como 2 horas contando en qué consistía la discusión. Bien, como quiera que sea, enterado de que el cólera se propagaba por el agua, o se contagiaba con el agua, me entregó un tango que se llama El Arroyito, y que vamos a ver en la interpretación de Juanjo Domínguez. Adelante.